Hoy se presentó aquí en Hermosillo, en un conocido hotel, un estudio que año con año esperamos, muchos los periodistas y quienes nos dedicamos a analizar un poquito más allá las cosas, de esta organización no gubernamental llamada Hermosillo, ¿cómo vamos? Ellos hacen un análisis anual de diversos aspectos que pues rigen nuestra vida, nuestras situaciones sociales en la ciudad, y le agradezco mucho a Ernesto Urbina, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Para que nos explique pues cuáles son los principales hallazgos. Es un estudio muy profundo con muchas variables que vamos a ir desglosando un poquito más adelante y tomando como referencia, pero por lo pronto, Ernesto, buenas noches, ¿cómo estás? Y pues gracias por compartirnos estos hallazgos. ¿Cómo vamos en Hermosillo, Ernesto? Al contrario, muchas gracias, Jorge, por el espacio y bueno, también la mejor de las suertes en este regreso a este horario y como bien dices, a la orden para ir desmenuzando este ejercicio que realizamos, ya es el sexto año que realizamos consecutivo de levantar esta encuesta. Vamos a más de 1,600 hogares ubicados en todo el territorio municipal y justamente con el objetivo de conocer la percepción y el sentir de los hermosillenses sobre servicios públicos, sobre el desempeño de nuestros gobernantes y otros aspectos que determinan nuestra calidad de vida. ¿Y qué encontramos al cierre de 2022? Yo lo sintetizaría en dos ideas para irlas analizando junto contigo. Primero, que los hermosillenses están detectando algunos avances en materia de seguridad y también de inversión. Sin embargo, también perciben rezagos en aspectos relacionados a la infraestructura urbana, a los espacios públicos, a las áreas verdes y otros elementos que determinan nuestra calidad de vida. Y al indagar en relación a estos datos, vamos a ver que esto tiene una explicación en relación a cómo se está ejecutando y gestionando la obra pública. Por aquí vamos a compartir algunas láminas. La primera y el dato más digamos, con el que partimos este análisis es de preguntar cuáles son los problemas más importantes para los hermosillenses. Por primera vez en estos 6 años, estamos viendo que dejan de ser el primer y segundo lugar inseguridad y drogadicción. En los 5 años anteriores, eso era lo que más nos respondían las personas, que más les preocupaba. Sin embargo, ahora, y creo que es sencillo de entender, en primer lugar estuvo calles y pavimentación con el mayor volumen de menciones en relación a esta pregunta. También el tema del agua viene creciendo y otros aspectos que preocupan a los hermosillenses son la corrupción, la falta de hospitales y el transporte urbano. Entre los servicios públicos, ¿cuáles son los mejor evaluados y los peor evaluados? Tradicionalmente, recolección de basura, excepto en aquel 2018, donde hubo una crisis importante, recolección de basura es el mejor evaluado. Sin embargo, los servicios públicos peor evaluados son áreas verdes, que ese no nos había salido reprobado, se está disminuyendo. También espacios para personas con discapacidad, basura en las calles y pavimentación, que ese sí, tradicionalmente es el peor evaluado y que las personas le dan un 3.1 en escala del 1 al 10. Y que además, Ernesto, coincide con INEGI, ¿no? Que nos pone en el ranking como pues el lugar donde más resentimos el problema de los baches, sobre todo. Así es, fíjate, estos resultados son consistentes con lo que nos venía demostrando trimestre a trimestre el INEGI, particularmente en 2022. En el último trimestre salimos en segundo lugar a nivel nacional en términos del volumen de personas que considera los baches en Hermosillo como una problemática. El primer lugar estuvo Obregón, ¿no? De una medición de 75 ciudades, pero también encabezamos la lista desafortunadamente de INEGI en parques y jardines descuidados y en transporte público, justamente problemáticas que también se nos reflejan en esta encuesta, ¿no? Y mucho de ello tiene que ver con el actuar de nuestros gobernantes. Por un lado, hay unos datos que llaman mucho la atención, que menos del 3% de las personas, y esto está relacionado tal vez con lo que venías comentando en el bloque anterior, menos del 3% de los hermosillenses nos lograron dar el nombre de al menos algún legislador o legisladora, y menos del 1.9% nos dieron el nombre de algún regidor o regidora. Entonces, hay un alto nivel de desconocimiento y persisten estos agentes o instituciones como los que
menos confianza generan, por así decirlo, a los hermosillenses. Son los partidos políticos, los regidores y los diputados locales. Ahí hay un área de oportunidad importante. Y bueno, una pregunta también muy relevante que le hacemos a los hermosillenses tiene que ver con la seguridad, que es lo que mencionaba, que es aquí donde percibimos algunos avances. Justamente entre 2021 y 2022 se incrementó el volumen de personas que considera sentirse algo o muy seguro en Hermosillo, creció más de 10 puntos porcentuales. Pero en otra gráfica que presentamos en la mañana también vemos que desde 2017 que veníamos tomando este dato, ha disminuido el número de personas que se sienten inseguros en la ciudad como del 55% a ese 37% que mostrábamos anteriormente. El tema de seguridad lo ligamos altamente con una mejora que vemos en la disminución de la incidencia delictiva, particularmente con la disminución de la violencia letal. De 2021 a 2022 disminuyó un 35% el número de carpetas de investigación por homicidio doloso. Entonces, por ahí puede estar la clave. No, y además, relevante, ¿no? No sé qué opines, Ernesto, el hecho de que yo creo que nunca habíamos visto tantas patrullas en las calles de la ciudad, aunque nos quejamos muchos de la actuación de los policías, pero la presencia es importante. O sea, hay mucha presencia y eso genera más confianza en que si nos sucede algo, nos van a proteger, ¿no? Definitivamente, y creció el nivel de confianza en la policía, tanto municipal como en la estatal. Creo que, digamos, la actividad o la acción más ilustrativa de este gobierno ha sido el equipamiento para la proximidad, que sin duda es muy importante, pero también quedan preguntas interesantes porque Hermosillo está teniendo un desempeño o una reducción importante de la violencia letal, cosa que no está sucediendo tan claramente en municipios aledaños como Guaymas, Cajeme, Caborca. Entonces, sería importante saber qué está pasando, cuál es la estrategia que se está siguiendo en Hermosillo, que está logrando reducir esos niveles de inseguridad y que los está percibiendo las personas, aunque sea ligero el incremento, pero al fin y al cabo es una mejora en la percepción de seguridad que tenemos en la ciudad. Y bueno, otro tema también muy importante tiene que ver con la evaluación que hacen los hermosillenses de nuestros gobernantes. Les preguntamos digamos, a los encuestados cómo evalúan justamente el desempeño de tanto Antonio Estaciarán como el gobernador Alfonso Durazo. Antonio Estaciarán le dan una calificación promedio del 1 al 10, en donde 1 es muy bajo y 10 es muy alto, de 5.8. Por ponerlo en perspectiva, en 2021 les preguntamos cuál era la expectativa que tenían sobre el desempeño y la calificación promedio en esta misma escala era de 6.5. Hubo un ajuste en relación a las expectativas. Pero algo muy importante y que puede ser uno de los hallazgos que estamos exponiendo en estos resultados es que vemos que uno de los principales aspectos o avances también que podemos caracterizar dentro de la actual administración municipal es el esfuerzo que se está haciendo en términos de inversión pública. En estos 2 años se han presupuestado más de 1,000 millones de pesos en gasto de inversión, algo que por las dificultades presupuestales, el alto nivel de endeudamiento y otras malas prácticas en el uso de los recursos públicos, pues no veíamos desde hace algunos años. Y ese esfuerzo que se está orientando en gran parte a la inversión pública, les preguntamos a las personas cuáles eran las áreas en las que estaban notando más avance. La mitad de las personas contestaron que no estaban notando avances, pero los que contestaron que estaban notando avances, la mayor parte dice que es en calles y pavimentación. Pero aquí voy a presentar una gráfica, justamente esta de la que me refiero, pero en la siguiente podemos observar que el mayor volumen de personas que considera que hay avances en calles y pavimentación se ubica justamente en esta zona centro de la ciudad. Es decir, parece que la obra pública se está concentrando en este corredor Morelos-Colosio que vemos en este polígono, y que definitivamente es ahí donde se concentran las personas o las familias de mayores ingresos, y se está quedando rezagada la obra pública y la percepción de satisfacción con la obra pública en la zona norte, en el polígono norte, norponiente, y en la zona sur de la ciudad y en la zona rural. Entonces, por ahí pudiera haber justamente los elementos de por qué se evalúa así el desempeño del alcalde. Y ya para cerrar, nomás, Jorge, también mencionar que al gobernador
en la próxima gráfica lo podemos ver, se le califica con una calificación también muy cercana, de 6.5 en promedio, cuando la expectativa que se tenía era 7.1. Y bueno, Jorge, aquí la dejo porque son muchos datos, pero este es un resumen de lo que presentamos hoy y con todo el compromiso y la intención de seguirlo desmenuzando en los Sí, por espacios que nos supuesto. den. Fíjate, dice, a propósito de lo que decimos, dice Francisca Escalante acá en Facebook, dice, ¿de qué sirve tantas unidades? Dice, a veces no sabemos si estamos protegidos porque a veces, dice, estamos protegidos porque a veces hacen uso de poder, abuso de poder, porque, pero no hay que perder la fe. Y creo que vi en alguna parte de la lámina que la confianza todavía está bastante baja en la policía municipal, ¿no? Sí, cerca del 30% de las personas encuestadas, ahí venía el dato, el 32% si no estoy, ahí está, la policía municipal, el 32.2% de las personas confía algo o mucho en la policía municipal. Pero te digo algo, Jorge, este dato en 2017 estaba cerca del 11, el 12%. Hemos visto que en los últimos años ha crecido o hay un humor social más apto para la construcción de confianza. Puede ser por otros aspectos relacionados a la vida política nacional o estatal. Han construido un poco de confianza, pero todavía tienen un margen. Visto de otra manera, 7 de cada 10 hermosillenses no confían en la policía municipal. Y es ahí donde sobresale la importancia de impulsar conocer los protocolos, fomentar las certificaciones y otros aspectos que fortalezcan el cuerpo policíaco. Mucho de qué hablar, Ernesto, sobre este estudio. Definitivamente creo que hay que seguirlo desmenuzando. Luego te vamos a invitar acá al estudio para analizar algún dato en particular y darle un poquito más de vuelo, porque creo que es importante que sepamos dónde estamos parados, que sepamos hacia dónde vamos, que sepamos si estamos haciendo las cosas correctamente o no para corregir en todo caso. Y esta iniciativa ciudadana pues es muy buena, los felicitamos todo el equipo, Ernesto, por seguir impulsando este tipo de estudios en Hermosillo. ¿Cómo vamos? Si usted quiere tener el estudio completo, ¿dónde lo encontramos, Ernesto? En www.hermosillocomovamos.org, ahí está en nuestra página web y también en nuestras redes sociales, Facebook, Hermosillo Cómo Vamos, y en Twitter, HMO Cómo Vamos. Ahí hemos dejado las ligas también para la descarga. Es una presentación ejecutiva de más de 100 láminas. Hay un documento con toda la información y también ponemos a disposición de académicos, activistas, estudiantes, las bases de datos. Es decir, esto también lo hacemos con la intención de que se genere inteligencia colectiva, como tú bien dices, para saber cómo estamos y construir, dialogar, reflexionar hacia dónde vamos como ciudad. Porque algo también de lo que estamos convencidos, Jorge, es que pues los actores políticos y los funcionarios están concentrados en resolver temas urgentes, pero nadie está construyendo esa visión de futuro y necesitamos construirla colectivamente entre los diferentes sectores sociales. Correcto. Ernesto Urbina, muchas gracias por tomarnos esta comunicación y pues estamos al pendiente. Pendientes, nos vemos por ahí pronto y con mucho gusto vamos desmenuzando la información. Muchas gracias por el espacio. Excelente. Vamos a un corte informativo, regresamos en un minutito.